Llegó el momento de abrir una ventana al pasado y escuchar esos pasajes de la historia que marcaron el rumbo de nuestra sociedad. Deje que su imaginación vuele y que las ondas sonoras lo lleven de paseo por un inolvidable viaje por la historia. El Código de Trabajo de Costa Rica en este año cumple 75 aniversario de su aprobación, igual que las garantías sociales. Sin embargo, ese Código de Trabajo, que tiene 75 años, no fue un cuerpo de leyes que en ese momento se redactó así porque así, sino que fue el resultado de la evolución de las luchas obreras, de las luchas sindicales, de luchas políticas, pero también de una larga tradición en Costa Rica y en América Latina de leyes laborales que de una u otra manera se fueron haciendo. Y eso es importante entenderlo, porque el Código de Trabajo lo que hace finalmente es desarrollar una especie de síntesis alrededor de la cual se contienen las cosas más importantes relacionadas con el mundo del trabajo y las relaciones obrero-patronales que giran alrededor de esas relaciones. En el caso costarricense, nosotros tenemos leyes laborales desde la época de la colonia, antes de la independencia. Esto es interesante entenderlo porque a veces no conocemos ese tipo de situaciones. Y en ese sentido tenemos experiencias importantes. Por ejemplo, en la época de la colonia se regularon los trabajos de las personas y se regularon, entre otros, los trabajos de los menores de edad. Menores de edad que en aquella época se consideraban menores de 16 años. Entonces, imagínense, y había también regulaciones sobre el trabajo de mujeres. Entonces, tenemos una tradición. En el siglo XIX, en Costa Rica, también alrededor de las actividades económicas que se iban haciendo, se fueron dando leyes de una u otra manera que regulaban aspectos relacionados con el trabajo, así como existió la ley de vagos que obligaba a la gente a trabajar. Y no se permitía que hubiera gente ociosa, vagabunda, sino que mediante la ley de vagos se podía obligar a que una persona fuera incorporada a los procesos productivos en las haciendas cafetaleras o donde fuera. ¿Por qué? Bueno, porque esa era la filosofía de la época, una filosofía de desarrollo, de progreso, de trabajo. No se justificaba que nadie estuviera desempleado o no empleado o sin trabajar pudiendo hacerlo, y además existían condiciones para hacerlo, existían los espacios de trabajo. Hoy tal vez no se puede aplicar una ley de vagos porque no hay empleo. Es decir, si no hay oferta de empleo, no se puede obligar a la gente a trabajar y no habría lugar para trabajar porque no se le puede obligar a un patrono a crear los ambientes laborales para la contratación. En aquella época, por razones de desarrollo agrario y la plantación agraria y la hacienda cafetalera exigía mucha mano de obra, era posible obligar en ese sentido a las contratas de trabajo o a las contrataciones de trabajo. Pero eso no se puede hacer hoy no se podía aplicar la ley de vagos. A esto se suma la experiencia, digamos, de legislaciones obreras que venían dándose también en el continente por situaciones similares a las nuestras, por luchas obreras. Durante la Capitanía General, durante el Virreinato de México, al cual nosotros pertenecimos en la época colonial, y la Capitanía General de Guatemala, en el Virreinato de México también se dieron leyes laborales que repercutieron hasta la época de la colonia en Guatemala y en Costa Rica. En el caso ya del siglo XX empezaba a desarrollarse conceptos de derecho del trabajo,
entendiéndolos como una rama independiente del derecho. Hasta 1943, en el caso nuestro, costarricense, la legislación laboral estaba incluida dentro de la legislación civil. El Código de Carrillo de 1841 estableció algunas regulaciones del trabajo y se hablaba del alquiler de trabajo, es decir, como que una persona alquilaba su trabajo, por lo cual recibía un salario. 1888, cuando se desarrolla el Código Civil, en el Código Civil de Costa Rica hasta 1943 se regularon aspectos relacionados con el mundo del trabajo. Igual se seguía hablando del alquiler de servicios. A este paralelismo del desarrollo de la legislación, en 1919 se creó la Organización Internacional del Trabajo como un organismo que surge resultado de la crisis de la Primera Guerra Mundial y de la constitución de la Liga de las Naciones. Hoy la Organización Internacional del Trabajo sigue siendo ese organismo internacional ligado a las Naciones Unidas. Y con este concepto de la Organización Internacional del Trabajo empiezan a desarrollarse políticas internacionales de los países que participan de la Organización Internacional del Trabajo y que aprueban convenios internacionales que una vez que los ratifica cada país se convierten en leyes de esos países, de manera que desde 1919 empiezan a establecerse regulaciones laborales importantes de carácter internacional. En aquella época los primeros convenios estuvieron muy asociados más bien a las industrias, a las actividades económico-productivas europeas de minería, de barcos, de minas, de una gran cantidad de actividades que no tenían mucho que ver con el mundo del trabajo costarricense. Por eso Costa Rica en esos años no aprueba muchos convenios, tampoco los ha aprobado todos. Hay un montón de convenios, casi 190 convenios, de los cuales Costa Rica apenas ha aprobado menos que 60. Hay una cosa interesante en esto de la aprobación de los convenios. El gobierno de Tacho Somoza, del dictador Anastasio Somoza García y los hijos, aprobaba más convenios internacionales de OIT que Costa Rica en el mismo periodo, porque el dictador Somoza utilizaba la aprobación de los convenios internacionales de la OIT para demostrar internacionalmente que era un país avanzado, que era un país que tenía una legislación avanzada, aunque no se cumpliera, pero que tenía firmados los convenios. Y cuando habían discusiones con Costa Rica, retaba siempre a los gobiernos de Costa Rica en ese sentido, de decir que él tenía una legislación social más avanzada por los convenios más firmados que tenía él que nosotros. Bueno, pero ese es un punto. En el caso de principios de siglo se empieza a desarrollar la legislación laboral con grandes teóricos laboralistas de derecho laboral en Argentina y en el continente, que empiezan ya a marcar pauta en ese sentido y a entender que el derecho del trabajo es un derecho especial. Es un derecho que no puede sostenerse sobre la base de conceptos igualitarios como se establecían las personas en el derecho civil. En el derecho civil se parte de la igualdad jurídica de las personas. Un trabajador es igual a otro trabajador y a un patrono o a cualquier persona desde el punto de vista legal, pero no desde el punto de vista de su relación laboral. Desde el punto de vista de su relación laboral, los trabajadores son diferentes a los patronos. Primero, son desiguales. Segundo, hay que considerarlo la parte débil de esa relación. Y siendo la parte débil, se debe considerar también la necesidad de protegerlos. Por eso es que el derecho laboral surge como un derecho de protección de los trabajadores, así como se desarrollan las leyes de niños, que son de protección de la niñez, así como se desarrollan las leyes de las mujeres, que son de protección de las mujeres, y de igual manera como se desarrollan las leyes de ancianos o discapacitados, que son protección de discapacitados o de ancianos, o, para ponerlo en términos también actuales, las leyes de protección de los animales. Entonces, el mundo evoluciona para ir entendiendo que hay en la sociedad sectores que merecen ser
protegidos con leyes especiales para garantizarles su mejor existencia, condiciones de vida, de seguridad, higiene ocupacional, etc. Y en ese sentido empiezan a desarrollarse legislaciones obreras o legislaciones de trabajadores. México va a tener un significado para nosotros importante porque en México se produce el Código de Trabajo en 18 de agosto de 1931, que es uno de los códigos más importantes del continente, y ya existía una ley del trabajo de 1913. Nosotros, hay que decir esto que es también significativo e importante. El Ministerio de Trabajo se crea en 1928 junto con el Ministerio de Salud y Agricultura también. Del Ministerio de Trabajo, cuando se crea en 1928, se ordena redactar un código de trabajo que no se llega a redactar. Curiosamente no se redacta, pero incluso se llegan a contemplar los aspectos importantes que el código en 1928 debía contener, y eso no se llega a hacer. Eso es una cuestión que no tiene una explicación lógica todavía. Por alguna razón no se llega a hacer. Obviamente no hay interés político gobernante de hacerlo, de regular las relaciones obrero-patronales de manera independiente y mantener siempre la relación obrero-patronal dentro de las características del Código Civil. Entonces, en 1931, la Ley Federal del Trabajo de México empieza a tener alguna repercusión importante a nivel continental, y el Partido Comunista, cuando se funda en 1931, divulga aspectos de esa legislación. La Constitución Mexicana de 1917, la revolución del periodo de la Revolución, ya había establecido algunas cuestiones importantes relacionadas con eso. Y en 1929 esa legislación había tenido también modificaciones importantes que estuvieron vinculadas a la tradición de organización y de lucha del movimiento obrero mexicano, porque el Código Federal del Trabajo de México y el Seguro Obrero se realiza con base a la presión que tienen también los mandatarios de México en aquella época, el presidente Ortiz Rubio, que era de 1931, para que se dieran esas leyes. Consecutivamente con esto, allí se establecieron figuras del derecho laboral que después se trasladan a la legislación costarricense y a otras legislaciones. La Ley Federal de México no impulsa un órgano especializado de vigilancia de esas leyes, lo cual se logra hasta 1941, cuando en México se crea el Ministerio del Trabajo o la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, como le llaman allá. Nosotros ya la habíamos creado en 1928. Aunque en México se había creado durante el periodo de la Revolución Mexicana, bajo la presidencia del presidente Madero, el Departamento de Trabajo. Recordemos que con Madero también trabajó un costarricense, Rogelio Fernández Güell, que fue muy importante como secretario, que después fue importante en la década del 10 aquí en Costa Rica y en la lucha contra Tinoco. De manera que a través de él quizás nosotros tuvimos algún conocimiento importante de la legislación obrera de México de aquellos años. Los antecedentes y los vertientes que condujeron a la promulgación de la ley federal en México pues fueron parte de esas luchas obreras y huelgas de la Revolución Mexicana, la prensa obrera mexicana, que tiene una tradición desde 1870, con periódicos obreros muy intensos, muy ricos en la información, muy orientados en las cuestiones de organización. En el caso nuestro, la prensa obrera, como también la podríamos llamar, prensa social, que trataba temas sociales y de obreros y de las clases trabajadoras y de condiciones de trabajo. En Costa Rica se empieza a desarrollar desde 1886 y hasta 1914. En ese periodo, en esos casi 20 años,
se llegan a producir más de 100 periódicos en Costa Rica. Unos de muy corta duración, aparecieron solo un ejemplar, otros dos. Algunos fueron semanarios, otros quincenarios, otros mensuarios. Otros fueron de un periodo de más larga duración, como el periódico Hoja Obrera, que surgió entre 1909 y 1914, siendo un motorcito en ese sentido de la agitación, la movilización y la conciencia obrera nacional. Entonces, igual que en México, la prensa obrera pues cumplía su papel. En esta prensa en costarricense pues se hablaba de condiciones sociales, incluso se llegaba a hablar de los vicios de los trabajadores, entre ellos el alcoholismo, la prostitución. Se hablaba de las malas condiciones de vivienda de la época, de los tugurios. No se les llamaba tugurios en esa época, se les llamaba chinchorros, pero es parte de esa situación. En México, la ley de accidentes de trabajo desde 1904, la nuestra, empezó a lucharse en 1908 y hasta 1925 se produce. De manera que ese tipo de legislación empieza a tener fuerza e importante. Las juntas de conciliación y arbitraje para los conflictos obrero-patronales en la Constitución mexicana se establecen en 1917 y desde 1904 ya se conocían en leyes laborales que actuaban en México, en el estado de Nuevo León, en el estado de Jalisco. Ya en 1914 se establece en Jalisco, en el estado de Nuevo León. Primero se reguló en 1906 y luego en 1924. En el estado de Hidalgo en 1915, en Coahuila y Zacatecas en 1916, en el estado de Veracruz en 1917, en Yucatán en 1918, en el estado de Sonora en 1918, en Sonora, en el estado de Sinaloa en 1920 y en Guanajuato en 1922, de manera que ya empezaba a haber una tradición muy muy fuerte de legislación obrera, de la cual probablemente en Costa Rica se llegó a tener conocimiento de eso. Y el doctor Calderón Guardia, cuando va a tratar de impulsar la redacción del Código de Trabajo, lo hace en medio del conocimiento de esta tradición, pero también en medio de la tradición comunista que impulsaba de igual manera la necesidad de elaborar un Código de Trabajo sobre la base de que ya en 1928 se había intentado hacerlo. De los comunistas, allá por 1939 a 1943, Enrique Benavides Chaverri, que era en ese momento comunista y hasta llegó a ser representante comunista en la junta directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social en sus primeros años, había hecho una serie de publicaciones en el periódico Trabajo, que era el órgano de los comunistas, donde se hablaba de distintos aspectos relacionados con el mundo del trabajo costarricense. Ahí se habló, Enrique Benavides habló de cómo se forma el derecho al trabajo, de cómo había derecho al trabajo en la antigüedad, en la Edad Media, durante la Revolución Francesa. Escribió sobre el nacimiento y el desarrollo del trabajo. Obviamente escribió también sobre la Organización Internacional del Trabajo. Escribió artículos sobre el origen del trabajo y el desarrollo del derecho al trabajo en América y en Costa Rica, y empezó a señalar aspectos importantes de lo que debía contener un código de trabajo, definiendo qué es un patrono, qué es un intermediario, qué es un contrato individual de trabajo, qué garantías y derechos debe haber en el contrato de trabajo. Estas cosas las fue abordando finamente Enrique Benavides antes de 1943. Explicó igualmente la duración de los contratos de trabajo, lo que era el preaviso en el trabajo, la indemnización de perjuicios con motivo del trabajo. Habló del contrato colectivo y de la convención colectiva del trabajo, que llegan a establecerse en el caso de la convención colectiva de trabajo en 1943, cuando se producen las garantías sociales. Se establecen 3 artículos muy importantes, lo que hoy son el artículo 60, 61 y 62 de la Constitución Política, que tratan sobre el derecho de organización sindical, artículo 60, sobre el derecho de huelga, el artículo 61, y el derecho a la convención colectiva del trabajo, el artículo 62. Esto ya lo había hablado Enrique Benavides 20 años atrás, y era importante.
o en ese mismo periodo lo habla, pero ahí se establece. Luego habla del convenio colectivo, de los reglamentos interiores de trabajo, de las obligaciones que tenía el patrono con el trabajador cuando se enferma y qué cosas debía protegerlo la Caja Costarricense del Seguro Social en ese momento que está desarrollándose, lo mismo que el Banco de Seguros. El Banco de Seguros era lo que venía funcionando desde 1924, que después se transforma en Instituto Nacional de Seguros bajo la Junta de Gobierno de Figueres. Igual se establece, y en esto Enrique Benavides también hacía alusión en sus escritos sobre el papel de las mujeres y los menores de trabajo en el Código de Trabajo, sobre las jornadas de trabajo para estos sectores, mujeres y menores, y sobre las formas en que el Código de Trabajo debía ser reformado siempre en un sentido progresista y no en un sentido conservador. ¿Eso qué significa? Y eso es igual para toda la legislación costarricense. Cuando se legisla en Costa Rica en beneficio de trabajadores o de ciudadanos, las leyes después no pueden hacerse en perjuicio de esos beneficios. Y solo se puede ir haciendo legislación nueva mejorando los beneficios o estableciendo nuevos derechos o libertades, nunca perjudicando lo que ya está existente. Ese es un principio general de derecho que funciona también para el derecho laboral. Enrique Benavides también habló de los contratos individuales, de los contratos colectivos y de la convención colectiva de trabajo. Habló de las trabajadoras domésticas, de los trabajadores a domicilio y de los aprendices. Estableció también aspectos relacionados con jornadas de trabajo, días feriados, los días de descanso semanales y las vacaciones. Fíjense que Enrique habló prácticamente de todo lo que debía contener un código de trabajo antes que se hiciera. Igualmente las cuestiones relacionadas con el salario en términos de las medidas que protegen el salario y de los salarios mínimos, porque en esto siempre ha habido como una lucha histórica, los patronos que tratan de reducir el salario y los trabajadores que tratan de aumentarlo. De la misma manera, así como los trabajadores tratan de reducir la jornada de trabajo y los patronos tratan de aumentarla. Esta es una lucha histórica, eso marca en todas partes del mundo la lucha obrero-patronal. Hoy tenemos jornadas de 12 horas, resultado de nuevos convenios de trabajo, de nuevas negociaciones, pero esas jornadas de 12 horas de trabajo que se establecen hoy no pueden exceder 48 horas semanales, de manera que por eso se habla hoy de las jornadas 4-3, 4 días de 12 horas con 3 días de descanso. En el otro sistema de 8 horas de trabajo diarias son 8 por 6, 48, 6 días de trabajo de 8 horas y 1 de descanso. Mientras se combinan las jornadas con el concepto de 48 horas semanales, se ha ido estableciendo este nuevo concepto de días de 12 horas de trabajo, que no es obligatorio en el país, pero que se vienen negociando como parte de los nuevos conceptos de relación obrero-patronal. Enrique también habló de los riesgos profesionales, del derecho de la sindicalización y del derecho de las cooperativas, de las huelgas y de los tribunales del trabajo y de la organización administrativa del trabajo. Esto es importante porque los tribunales del trabajo crearon una jurisdicción de trabajo. Tribunales especializados de la Corte sacaron del derecho civil las cosas laborales y obligaron a que la Corte estableciera una jurisdicción, un ámbito especial para regular el trabajo en Costa Rica. Y ese trabajo se establece de acuerdo al Código de Trabajo en el artículo 17 como una legislación especial que debe interpretarse siempre, primero en favor de los trabajadores y segundo de acuerdo al interés social. Entonces fíjense que el concepto primario del Código de Trabajo es que el código debe primero que todo proteger a los trabajadores y después sobre eso se hace valoración de lo que se puede llamar el interés social. Estas son como parte de las bases históricas que conducen a la gestación del Código de Trabajo que este año está cumpliendo
75 años de su desarrollo y que tiene una larga tradición en el país de leyes sociales, leyes laborales. La legislación laboral específica para ese sentido viene desde el siglo XIX y pasa por una gran cantidad de leyes que de manera particular iban regulando el trabajo en el país, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX, que después adquieren cuerpo en el Código de Trabajo y en las leyes que de una u otra manera se fueron haciendo, así como en los convenios internacionales de OIT, que en aquel periodo antes de 1943 pocos convenios había importantes para el desarrollo nuestro, pero muchos de ellos de características más bien orientados a las condiciones de trabajo en Europa, en minas de carbón, en industria marítima y en otras cosas. Habían algunos ya relacionados sobre la fijación de salarios mínimos y otros en los primeros convenios, pero poco a poco fueron desarrollándose. De esa manera se dieron las condiciones para la redacción y la aprobación del Código de Trabajo.